Bueno, buenas tardes. Me llamo Vanariata y vengo de Lérida. He llegado aquí en España desde 2008 y os explico un poco lo que nos pasa o lo que me ha pasado en la fruta, en el campo y en el almacén. Es que cuando uno llega aquí, para llegar aquí es difícil primero. Y cuando llegas, sigue lo mismo. No, es continua. Eso de cambiar papeles y encontrar trabajo, estar ahí porque tienes que aguantar todo el horario y siendo madre, también estando casada y teniendo hijos, y es difícil hasta ahora, es difícil. Casi voy a estar aquí 16 años, en 2024 tendré 16 años, pero lo del tema de cambiar papeles, aún lo veo igual desde que he venido, aún lo veo igual. Cuando pides una cita, no tienes papeles primero, tienes que esperar como 3 años, porque ya las cosas han cambiado un poco, pero yo lo veo lo mismo. Lo de tener el arraigo por formación y 2 años aquí mínimo para tener el arraigo por formación, lo veo igual, 3 años estando aquí con empadronamiento para tener papeles. Primero, la cita. La cita cuesta mucho tener una cita. Después de la pandemia lo han hecho un negocio ahora, porque en el locutorio una persona que no sabe ni cómo escribir su nombre no encuentra cita. ¿Y qué hacen? El del locutorio lo vende. Y vas al abogado, igual para que te haga los trámites, te dice un precio que solo una persona que no tiene papeles primero y que no tiene dinero, ¿y cómo va a pagar el abogado? Se va al locutorio, el del locutorio le dice, no hay cita, pero si quieres te puedo conseguir una cita, pero me tienes que pagar. Es como si al entrar aquí es difícil y después son puertas tras puertas, y cada puerta hasta que lo abres cuesta mucho y estamos viviendo lo mismo, entre trabajo, papeles, los jefes y los contratos. No está cambiando, como decir que han cambiado esto, ahora han mejorado, no, es lo mismo, solamente han movido cosas que piensan que se ve visible, pero no, es lo mismo. He estado en la fruta, he estado haciendo 16 horas al día, desde la mañana hasta la tarde. Tienes que buscar dónde dejar tus hijos para que te lo cuiden, tienes que pagar esto. Y si no tienes coche, tienes que subir con otra persona que tienes que pagar esto también. Y cuando viene lo del IPRF, porque haces mucha hora, los jefes te pagan mucho dinero, pero no te llega casi nada. Lo veo igual. Últimamente lo de la formación por arraigo por formación, hay gente que yo conozco que me han venido hasta mí para decirme, ¿me puedes ayudar a encontrar un contrato? Pero bueno, le das una formación a una persona en un ámbito donde no va a encontrar faena, ni la gente de aquí le cuesta encontrar faena en este sector. Le haces un curso y luego le dices, vale, tienes papel, ahora tienes que encontrar la faena que corresponde al curso que has hecho. ¿Qué hacen? Buscan, no encuentran. Todo está cerrado. El chico al final le digo, ¿sabes qué? Búscate un número de seguridad social. Y dijo que sí, vale. Y se va a la seguridad social, igual, no hay cita. Tienes que esperar 2 semanas o 3 semanas para que te lo hagan, y después tienes que esperar otras semanas para que salga el número de seguridad social. Al final hemos ido en un gestoría, ahí
la gestoría tiene que cobrarte dinero. Tiene que cobrarte dinero y si no te espabilas o no te mueves mucho, lo pierdes. Y esta persona lleva 8 años aquí sin papeles. Y creo que con las asociaciones así pueden ayudar a la gente que han venido aquí, han venido corriendo, gente que dejaron toda la familia y es que vivían ahí muy mal, porque yo también lo pasé, que hemos estado no es que estamos aquí mal, estamos bien, pero cuando estás bien es que te cierran todo, estás bien porque te sientes segura estando aquí, pero segura por tú misma, pero tema de que te dejan puertas, que te abren puertas para tener lo que uno puede tener, ir a visitar la familia, está todo cerrada. Está todo cerrada. Es que es lo mismo estar trabajando en un campo, trabajando en un sitio que no es campo, son los mismos gritos, son los mismos tratos, porque ven que vienes de un sitio que es muy vulnerable y aprovechan de la persona, que yo te hago esto, pero tú tienes que callarte porque donde vienes no lo tienes. Y esta persona ha venido aquí para tener lo mejor que no tiene en su país origen. Pero yo lo veo lo mismo. Yo, la verdad, un montón de gente me vienen y me dicen, ¿me puedes ayudar a esto? Por ejemplo, una de estas chicas de las fotos ahí, le pasó una que se llama Cariba, le pasó algo así. Ella estaba embarazada y en el trabajo le echaron, sabiendo que está embarazada, rápidamente lo han echado. Y cuando la han echado, ella no quería ir a decir que, bueno, me echaron, bueno, no pasa nada. Digo, no, hay que levantarse porque si tú lo dejas, le harán a otra persona. Y al final nos salió todo bien, gracias a Dios. Y le tuvieron que indemnizar y pagarle y darle los papeles que le conviene a ella. Le tuvieron que pagar dinero y ha tenido una baja y todo salió bien. Y gracias.